Bien, continuando con las diferentes estrategias que tiene Spring Boot para asegurar nuestro backend, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en asegurar los métodos de nuestra aplicación. ¿Okay? Muy bien, para poder aplicar las restricciones o la estrategia basada en métodos, lo primero que tenemos que hacer es agregar la anotación Enable Method Security. Es una anotación de Spring Boot. ¿Dónde la vamos a agregar? La vamos a agregar en la clase HTTP Security Config. Y vamos a agregarle la propiedad pre-post enable igual a true. Esto básicamente lo que me está permitiendo es habilitar el uso de las anotaciones pre y post. Tenemos un warning, vamos a eliminar este warning. Lo siguiente que vamos a hacer es a generar un nuevo método. Para no eliminar este método, vamos a eliminar ¿sí? Acá. Y básicamente vamos a dejar únicamente, tenemos únicamente esos elementos referentes a la parte pública. ¿Okay? Vamos a cambiarle primero el nombre. Vamos a ponerle B2 de cualquier cosa. Y lo siguiente que vamos a hacer es en la invocación vamos a darle B2 para llamar el método que tenemos definido como nuevo. Para prevenir estos warnings vamos a colocarlos en comentarios. Sepa. Comentarios en bloque. Listo. Esto es simplemente para dejarlo como demostración en la versión anterior que llevamos a cabo en los videos. Cualquiera de estas formas son buenas prácticas al momento de implementar la seguridad con Spring Security. Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos aplicar cada una de esas anotaciones a nuestros endpoints de los controladores. Por ejemplo, tenemos Product Controller, tenemos Category Controller. Vamos a indicar, por ejemplo, para nuestro endpoint de encontrar todo, vamos a poner la restricción que los que van a poder acceder a este elemento van a ser los usuarios cuyo rol sean administrador y asistente administrador, por ejemplo. Para eso básicamente tenemos que usar la anotación pre-authorize, tenemos paréntesis y simplemente entre comillas dobles colocamos as role, tenemos paréntesis y entre comillas simple vamos a especificar los roles. En este caso, pues, vamos a nuestro archivo de rol, es decir, administrador, y simplemente lo pegamos. Si tenemos algún otro rol, simplemente colocamos coma, entre comillas simple, colocamos el siguiente rol, dijimos que era asistente administrador. Entonces, y lo pegamos acá. Muy bien. Digamos que en este momento hemos definido por roles. Ahora vamos a implementar el authority, que es para definir por medio de permisos. Entonces, para poder implementar el authority, podemos hacerlo de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a productos, vamos a indicarle que en la actualización el único que tiene o los que pueden realizar, los roles que pueden realizar algún tipo de actualización son aquellos
que tengan el permiso. En este caso, Update Product. También vamos a especificar, por ejemplo, en Disable Product, que los únicos que puedan tener la posibilidad de deshabilitar un producto sean aquellos que tengan error de deshabilitar OnePro. Entonces, de esa manera ya hemos visto las diferentes estrategias que podemos implementar en Spring Boot para establecer seguridad. Hemos visto basado en métodos, hemos visto basado en endpoints, ¿cierto? O en solicitudes HTTP, que lo vemos por acá y que está debidamente comentado, donde también aplicamos por roles y aplicamos por permisos. Bien, con esto finalizamos esta parte donde hemos definido cada una de las estrategias que tenemos disponibles en Spring Boot para implementar la seguridad. Bien, en este video vamos a cubrir un tema muy importante dentro de la implementación de Spring Security, y es el control de excepciones al momento de que el usuario se autentica. En este caso vamos a tener en cuenta la creación de excepciones para el Access Deny, y vamos a generar también una clase para poder tener el control de la autenticación al momento de que se haga algún tipo de petición. En el caso serían los errores 401 y 403 en caso de que suceda algún problema cuando el usuario intente hacer una petición, incluso cuando se trate de autenticar y autorizar. Pero para que esto funcione correctamente debemos habilitar nuevamente la estrategia basada en peticiones. Para esto recordemos que tenemos que ir a la parte de HTTP Security Config. En la parte superior habíamos configurado la configuración o la anotación de métodos. Lo que vamos a hacer es eliminarla. Vamos a borrar esto. Vamos a quitar esta parte. Vamos a descomentar el método que teníamos anteriormente y vamos a implementar el llamado nuevamente al método Builder Matches. Ya con esto hemos restaurado todo lo que hicimos, pero enfocándonos a la estrategia de permisos basados en endpoints, coincidencias basados en peticiones. Para esto, en el componente, en el paquete de security en config, le vamos a crear un nuevo paquete llamado handler. Y en handler vamos a definir las clases que les comenté hace un momento, que son las clases de Custom Access Deny Handler y la clase llamada Custom Authentication Entry Point. Vamos a definir esta primera. Recordemos que debemos implementar de esta clase Authentication Entry Point. Y debemos anotarla con component, ¿no? Nos da un error en el cual nos pide que por favor implementemos unos métodos. Por acá ya tenemos construido estos métodos para avanzar de manera rápida en nuestro video. Muy bien, aquí ya hemos corregido
las librerías que son necesarias en esta clase. Es muy importante que la importación de librerías sea muy precisa, ya que en caso de que cometamos algún error de importación, así se nos subsane el error específico, puede ser que los métodos que estemos utilizando generen problemas porque no son compatibles dentro de esa importación. Entonces es muy importante tener en cuenta estas librerías. Vamos ahora a crear la clase Custom Access Deny Handler, que también tiene que implementar Access Deny Handler. Vamos a ello. Tenemos que anotar esto con un componente. Y vamos a copiar la implementación. Aquí nos da errores, los cuales pues tenemos que subsanar. ¿Okay? Para corregir estos errores, modificamos un poco nuestro DTO API Error. Estas son las propiedades. Aquí tenemos una anotación de JSON Format para poder especificar un patrón a la hora de almacenar la fecha y la hora. Y aquí tenemos los métodos que se implementaron, es decir, los métodos Getter y Setter. Hay que corregir esta clase también. Y por acá nos da un error en el Global Exception, donde tenemos que corregir importante revisar la clase Global Exception Handler, que hicimos varios cambios debido a que API Error se actualizó en cuanto a sus propiedades y métodos Get y Set. Entonces debería quedar tal y como lo estamos visualizando. De igual manera, en el video número 1 de esta guía se encuentra un repositorio en el cual está este proyecto completo. Muy bien, a continuación se ha definido una nueva rama que se llama Custom Auth Manager, que va a tener como objetivo modificar todo lo que hemos hecho para poder implementar un esquema de autenticación y autorización personalizada utilizando bases de datos. Esto quiere decir que todo lo referente a los permisos, roles, usuarios van a estar persistidos en bases de datos, no como lo tenemos actualmente, que está en enumeraciones. Para esto se creó una nueva rama y poder seguir con el flujo del proyecto. Entonces, tengan presente este tipo de elementos al momento de clonar el proyecto y volverlo a descargar. Para mantener un orden en Entities, vamos a crearnos un nuevo paquete llamado Auth de autenticación, o no, vamos a llamarlo Security. El nombre del paquete es indiferente. La idea es poder desplazar user a security. Lo siguiente que vamos a hacer es
a irnos a utils, a enums. Vamos a renombrar estos enum. Vamos a colocarle como nombre enum. Digamos, para no perder todos estos archivos que hemos realizado, ya pues no se van a utilizar porque todo lo vamos a hacer basado en base de datos. Ahora vamos a definir las entidades que nos van a permitir enlazar todo el esquema de la base de datos con roles, permisos y módulos. Acuérdense que ahora tenemos unos módulos que son los que con los que el usuario va a interactuar. Bien, para esto vamos entonces a comenzar definiendo cada una de las clases. Por ahora vamos a empezar creando la clase de role dentro de security. Vamos a definir operaciones, que operación básicamente es lo que el usuario va a poder hacer cuando se loguee. Los permisos, los módulos, hace referencia específicamente a los módulos del sistema, y vamos a definir otra clase llamada grantee permission, que está enfocada específicamente a los permisos que se le han asignado a cada uno de los usuarios. Bien, vamos ahora, antes de continuar, a marcar cada una de estas clases como entidades. Recordemos que hay que hacerlo para que persistan las estructuras, todo lo que hagamos en nuestra base de datos. Vamos a marcarlas. Ya tenemos usuario. Vamos a comenzar a definir los atributos de rol por ahora. Vamos ahora a definir las operaciones que nos vamos a encontrar dentro de la aplicación. Vamos a mirar los módulos. Todos estos elementos ya los tengo predefinidos en un taller práctico. Bien.
Ahora lo que vamos a hacer es vamos a modificar un poco usuarios. ¿Okay? Vamos a modificar usuarios. Lo primero que vamos a hacer es establecer la relación many to one entre usuario y rol. O sea, esto quiere decir que este enumerado de rol va a desaparecer. Acá tenemos errores porque no hemos definido algunos elementos dentro del rol. Vamos a definirlos para que no nos siga apareciendo estos errores. Acá nos falta definir los métodos getter y setter. Pero antes de eso, vamos a hacerlo antes de definir la relación con permisos. Vamos a decirle acá action, getter y setter. Y vamos a mirar usuario, que lo tenemos. Nos falta definir el método de get permiso y set permiso. Pero para eso tenemos que establecer la relación entre granting permission con roles. Entonces vámonos a la tabla, a la entidad granting permission y vamos a terminarla. Lo primero que vamos a hacer es establecer esa relación y esos atributos. En este caso, aquí hay una relación many to one entre rol y operación. Vamos a definir los métodos getter y setter. Vamos a definir los métodos getter y setter. ¿Listo? Ahora sí, en rol vamos a definir la relación que existe entre permisos y roles. Entonces, recordemos que el @JSON ignore es para omitir esa propiedad al momento de ejecutarse una consulta, ¿no? Vamos a generar el método enroll. Perdón, esto nos quedó mal. Esto no es acá. Control X. Esto pertenece a esa rol. Esto no es de Evername Mapping. Esto es de Java Utils. Si no nos aparece por acá, pues simplemente lo que hacemos es importarla. Import Java Util aquí recuerden que pues, podemos hacer carga lazy, que es lo más indicado, pero por ahora vamos a dejarlo así. Les dejo la tarea de cambiarlo a carga perezosa. Vamos a generar el método getter y setter. ¿Listo? Set y get permission. Aquí tenemos esos elementos que nos están marcando algunos errores. Vamos a revisar. Ok, entonces estos errores de get operation básicamente radican es porque en operaciones no hemos definido los métodos getter y setter. Source action
get y setter y los generamos. Vamos por acá y vemos que ya poco a poco se han ido disminuyendo los errores que tenemos. Por acá nos están marcando errores de rol enum. Esto tenemos que eliminarlo, que eso ya no existe para nosotros. Perfecto. En infraestructura acá tenemos errores en el cual todo esto lo vamos a ir corrigiendo porque va a ir cambiando en la medida que vayamos avanzando con el proyecto. Muy bien, entonces el error que tenemos acá específicamente es porque ya nosotros no estamos utilizando los enumeradores sino la base de datos. Para esto pues debemos tener métodos que se encarguen de buscar los roles ahora en nuestra base de datos. Para esto lo que vamos a hacer es crear los repositorios de las entidades que acabamos de crear. En este caso vamos a crear paquete para rol vamos a crear un paquete para operaciones y vamos a crear un repositorio para rol repositorio. Perdón, acá lo que tenemos que hacer es crear la interfaz llama rol repositorio y recordemos que los repositorios pues van a extender en este caso de la clase JPA repositorio. Importamos de Entity Security y vamos a definir un método que se va a llamar Find by Name. Obviamente es opcional porque se va a encargar de buscar un rol en un determinado momento. Recordemos que aquí ya no estamos usando enumeradores sino la base de datos. Lo mismo vamos a hacer la importación manual. Recuerden que no es tan buena práctica usar el asterisco como comodín, ya que estaríamos importando todo y la idea no es esta. Vamos ahora a crear la operación repositorio. Vamos para acá. Damos interfase. Operation repository. Lo mismo me va a permitir o extiendo de JPA repositorio, importamos nuestra librería entities y aquí vamos a encontrarnos con un método, con una query. Recordemos que estas queries nos permiten personalizar basado en nuestras clases, ¿no? Aquí no estamos usando query native, que es diferente a este tipo de queries, que es más orientado hacia Hibernate JPQL, ¿no? Import java.ut.
lo mismo. Aquí tenemos el select. Recordemos que esta O representa el objeto, la clase. Y acá donde estamos definiendo el permit or igual a true para poder hacer la consulta y que me muestre esos datos teniendo en cuenta esta condición. Y tenemos user implementation, que tenemos el error. Tenemos este error. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo ya que hemos hecho la implementación de los repositorios anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es al repositorio, al servicio, vamos a inyectarle el repositorio llamado, en este caso no, por lo anterior, vamos a inyectar el servicio, pero para esto debemos definir el servicio. Vámonos a nuestra sección de servicios. Tenemos autenticación. Vamos a definirlo a nivel de service. Recordemos que este servicio nos va a servir para definir métodos y poderlos implementar. Vamos a definir enroll service. Y recordemos que el repositorio tiene un método llamado find default role que lo tenemos que definir también acá en nuestro servicio. Esto tenemos que eliminar. Vamos a definir esto. Import. Punto funcional y aquí importamos error. Vamos a revisar qué otro tipo de servicio tenemos que implementar antes de cualquier cosa. Creo que ninguno. Regresamos nuevamente a la implementación. Tenemos el role service. Ahora sí tenemos role service. Y ese role service lo vamos a utilizar para hacer búsquedas de los roles que se encuentran en la base de datos. Como mencionábamos anteriormente, tenemos que hacer este cambio basado en el rol. Hacemos la importación del objeto. User, set role, nos falta definir este método, entonces nos vamos para acá. Revisemos role y creo que aquí nos falta hacer la implementación de ese atributo. ¿Listo? Y ya como vemos en la implementación, ya tenemos la corrección de nuestros errores. Y acá simplemente tenemos unos warnings que tenemos que corregir. Nos está marcando un error por acá en otro lado. En autenticación service. Asumimos que es por el mismo tema de los roles que ya vamos a verificar. Muy bien, aquí ya hemos corregido el primer error en el generate extra claims, donde nos estaba generando el error del rol. Aquí era name y ya estamos utilizando las otras clases. Lo mismo va a suceder al momento de registrar un nuevo cliente. Entonces, en la parte de rol debemos decirle user DTO get role
pero en este caso no name sino get name. ¿Okay? Ya con eso podemos verificar y ya no tenemos ningún error. Lo siguiente que vamos a hacer es a definir una variable de entorno para el rol por defecto. Para esto vamos a entrar a nuestro archivo de recursos de propiedades. Y por acá vamos a definir la nueva variable. Llama custom. Acá nos sale error. Bueno, error no, una advertencia de que la propiedad no es conocida. Simplemente vamos a darle clic por acá y le podemos decir que se genere el metadata. Y ya con esto pues solventamos el guardia. Ahora lo que tenemos que hacer es realizar el proceso de implementación del servicio correspondiente al rol. Vamos a crearnos entonces la clase que nos va a permitir implementar el rol. Le ponemos como nombre rol implementa. Este señor va a implementar el servicio eRole Service. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es a inyectar el repositorio. Recordemos que aquí estamos accediendo, estamos haciendo inyección de la variable de security default role. Acá nos falta hacer la importación, que como es normal le decimos java.util.option. Y acá básicamente lo que vamos a hacer es a importar de entities la entidad de rol. Perfecto, ya con esto ya casi hemos finalizado este proceso. Ok, muy bien. A continuación, pues generar en el archivo de importación la creación de los módulos, producto, categoría, customer, out. Estos son los módulos que contienen las clases base. Aquí tenemos las operaciones que se pueden hacer dentro de los diferentes módulos. Aquí estamos definiendo los roles. Aquí estamos asignando los permisos a cada uno de esos roles. Aquí estamos creando los usuarios y estamos asignando el ID del rol. Aquí tenemos nuevamente la parte de creación de categorías y productos. Muy bien, con esto pues finalizamos para que no se nos alargue tanto el video.